de Prensa Cono Sur con Juan Pablo Monsalve. Hola, muy buen día a todos. Soy Hugo Vecino y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Club de Prensa Cono Sur, el espacio de análisis que acoge los temas más relevantes que marcan la actualidad en el sur del continente americano. Iniciamos. Hoy nos van a acompañar en esta jornada de hoy, en este gran club de prensa, de manera remota desde Londres, en Reino Unido, Cristi Ramírez, es periodista y analista política. Le damos la bienvenida a ella. Cristi, bienvenida a este club de prensa. Gracias, un gusto estar aquí como siempre. Qué placer saber que nos acompañas. Y también desde Bogotá está Enrique Prieto Ríos, es doctor en Derecho Internacional y académico de la Universidad El Rosario. Bienvenido a este club de prensa. Hola Hugo, un saludo para ti, para todos los televidentes y un saludo especial para Cristi. Bueno, qué bueno que nos acompañen. Ha sido noticia en esta parte del mundo la elección de Yamandu Orsi, al que ha sido considerado el delfín político de José Pepe Mujica, pues como el presidente de Uruguay, el regreso del Frente Amplio, el regreso de la izquierda a Uruguay. Precisamente ya Yamandu Orsi se ha reunido con el gobernador saliente, ahí está con Lacalle Pou, para hacer ese proceso de transición. Vamos a escuchar unos apartes de esa reunión que mantuvieron Orsi con Lacalle Pou después de que se asignara la victoria. Una conversación muy frontal y muy clara y con mucha voluntad de que sea aceitado, ágil y como estamos acostumbrados los uruguayos en todos los procesos de transición, sin demora, sin sobresaltos y con las puertas abiertas, como dije, para que allá en marzo tengamos todos los datos, toda la información y todo el equipo en la cancha. Y así como lo decíamos al comienzo, pues vuelve la izquierda a Uruguay. Yamandu Orsi, este nuevo hombre que está allí en el poder, ya también se reunió con Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, un país con el que comparten más de 700 kilómetros fluviales y más de 300 kilómetros terrestres. Allí Orsi dijo que entre los dos hay mucha afinidad y retomaron temas de infraestructuras pendientes que benefician los comercios de ambos países. Revisemos qué dijo el mandatario electo de Uruguay tras esta reunión con Lula da Silva. La semana próxima se llevará a cabo una cumbre en Uruguay donde uno de los temas centrales es la relación y los avances en la relación entre Mercosur y Unión Europea. Yo estoy convencido que nos llevó la mayor parte de la reunión el analizar el estado de situación y las posibilidades que tenemos y como conclusión uno dice somos optimistas. Por supuesto hay una relación muy estrecha de afinidad entre mi partido político y el propio Lula da Silva. Por lo tanto, en esta conversación entre amigos, lo fundamental fue analizar la perspectiva que como estados y como región tenemos en un mundo tan convulsionado. Vamos a empezar a analizar este contexto, este nuevo regreso del Frente Amplio a Uruguay. ¿Qué representa el retorno de este partido al país, mi querida Cristi? Bueno, el juego normal de la democracia. En la democracia hay lugar para que vengan partidos de derecha y que vengan partidos de izquierda. Lo más interesante tal vez de lo que ha ocurrido en los últimos días desde que pues ya es el presidente electo es esa misma reunión que acabamos de ver con Lula da Silva, porque en otras noticias salió diciendo Brasil es nuestra China, algo que sorprende un poco porque primero Brasil no es China, económicamente no es China y un poco demuestra hacia dónde van a estar las prioridades de este gobierno. Creo que recibió algo de crítica, sobre todo por el gobierno saliente, acerca de que fuese la prioridad Brasil, que para mí también hace un poco de ruido, porque tratar de equiparar la importancia que hoy tiene China con la importancia que tiene Brasil es un poco como, no sé si la palabra es cortoplacista, pero definitivamente no dimensiona la situación. China es el mayor socio comercial de Uruguay, de la misma manera que es el mismo socio comercial de Brasil. Tal vez la manera para enmarcar esta reunión no es verlo desde un panorama tanto comercial, porque no es ahí donde Uruguay va a poner sus puestos, de la misma manera que Brasil ve hacia China
lo que estábamos hablando de lo difícil que ha sido para el Mercosur poder completar un acuerdo económico con la Unión Europea, pero sí definitivamente se posiciona ideológicamente de una vez del lado de Lula, con quien claramente tiene una afinidad más grande que con otros países como Argentina, pero rápidamente va a entrar Uruguay en ese alineamiento detrás de la política exterior de Lula, que ha tratado desde que llegó al poder de posicionarse como el líder regional. Esto me parece interesante, pero otra vez nos divide en bloques en Latinoamérica. Latinoamérica es algo que no ha podido romper, es ver realmente sus prioridades o incluso sus defensas más allá de la óptica de pues, su espejo ideológico, ¿no? Nos llevamos mejor con los gobernantes que tienen mejor rapport con nosotros ideológicamente, y eso no siempre es lo que le conviene de manera económica al país de turno, ¿no? Sí, Enrique, ya como bien lo apuntaba Cristi, en el gobierno saliente de la calle Pou no cayó muy bien esa reunión de Orsi con Lula da Silva, que es la primera reunión que hace después de ser elegido. ¿Cree que es un error que considere, como lo dice Cristi, considerar a Brasil como la China de la región? Y además, desde el gobierno de la calle Pou le están reclamando que mire más hacia Asia y Estados Unidos. ¿Cree que de repente para la administración de la calle Pou esto es un retroceso en materia de política exterior de Orsi, que se alinea más por la línea de Lula? Bueno, Hugo, yo considero que el hecho de que visite a Brasil, el cual es importante, recordemos, es el segundo socio comercial de Uruguay, con casi un 19%, es decir, es muy importante, no es nada malo, simplemente representa el interés de fortalecer los lazos regionales. Recordemos que el fortalecimiento regional es algo común. Tenemos la Unión Europea, también, por ejemplo, recordemos que en el marco de la Organización Mundial del Comercio, cuando se dan las discusiones, lo que se alían son también los bloques regionales. Entonces acá tenemos que ver que estamos hablando del Cono Sur, una cercanía regional, así que tiene la mayor lógica que las primeras visitas las haga el contexto. Es importante también recordar que China tiene esta política de One Belt, One Road, y en este sentido, aunque ellos están apoyando internacionalmente en África, en Latinoamérica con infraestructura, esto no quiere decir que los países no puedan buscar otros aliados comerciales, y tampoco implica que uno no pueda visitar a otras personas, a otros primeros ministros o presidentes, jefes de Estado, jefes de gobiernos con los cuales hay una cercanía ideológica. Cierro con lo siguiente, recordemos que la reunión que tuvo hace 2-3 horas estuvo también centrada en temas de obras bilaterales, es decir, cómo desde el sur global, fuera de Asia, China es muy lejos. Y acá estamos en una región en la cual podemos trabajar conjuntamente, que una de las grandes debilidades en general de América Latina ha sido la capacidad de unirnos. Probablemente en esto me encuentro de acuerdo con Cristi por las diferencias ideológicas que marcan las relaciones. Sin embargo, todo avance para que podamos trabajar en el marco de la región con nuestros vecinos y aliados es un paso positivo. Cristi, en ese sentido, pues está la otra cara, que es la de Argentina, con la que ahí siempre allí hay algún tipo de dificultades o diferencias, aunque Orsi ha dicho que sin importar el tipo de líder que sea o del tipo del partido, de corriente política de la que sea, lo importante es trabajar juntos. ¿Cómo visualiza usted lo que será en los próximos años en esta relación Uruguay-Argentina? Sí, Cristi, ¿me escucha? Sí. Vamos a hacerle, le hago la pregunta a usted, ¿tenemos algún tema técnico en este momento, Enrique? Le hago esa pregunta a usted. ¿Qué tanto, cómo ve, cómo visualiza esa relación Argentina-Uruguay para los próximos años de gobierno de Orsi que arrancan a partir del 1 de marzo? Pues bueno, yo creo que el mensaje que ha enviado Orsi es una política muy pragmática y nuevamente es pensando más en la región, pensando en estados. Creo que eso es importante, un mensaje que envió Orsi cuando le preguntaron sobre Venezuela. Claramente yo acá hago una aclaración, ningún estado debería reconocer los fraudes electorales del régimen de Maduro, pero más allá Orsi hizo una reflexión muy importante, habló, los estados son estados y no podemos depender de los presidentes. Y en este sentido, el mensaje de trabajar conjuntamente con Argentina es un mensaje de lo que los internacionalistas llamarían como ese realismo de las relaciones internacionales.
estamos cerca, somos vecinos, tuvimos unos conflictos limítrofes, tratemos de trabajar de manera conjunta. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo va a trabajar la otra parte de la moneda? Es decir, Milei claramente, por ejemplo, ha cambiado sus posiciones, en un momento atacó bastante a China, en las recientes entrevistas ha dicho que la relación con China está muy bien, pero no sabría cómo dentro de los cambios y su posición ideológica y su odio a cualquier personaje que tenga relación con la izquierda, cómo pueda reaccionar frente a Orsi en el mediano plazo. Sí. ¿Vuelves ahí con nosotros, Cristi? Estás con nosotros nuevamente, ¿verdad? Sí. Bueno, muy Sí. bien. Te decía hace un rato también para complementar esta parte de la cual nos hablaba Enrique, sobre esa relación con diferencias que existe allí entre Argentina y Uruguay y lo que será para ese nuevo gobierno de Orsi que arranca el 1 de marzo. ¿Cómo lo ves? Sí, en general yo concuerdo un poco con la posición del profesor y es que con Milei específicamente las cosas uno nunca sabe por dónde va y como a veces como buen populista él dice una cosa pero después sus acciones son bastante distintas. De esa manera hemos podido ver que él puede trabajar y ha podido trabajar con Brasil. Creo que en su última entrevista que le dio a The Economist hace, en otras palabras, hace el mismo énfasis que hizo Orsi, que las relaciones no son entre presidentes, sino son entre estados y que él no tiene por qué llevarse bien con Lula para poder trabajar con Lula. Sin embargo, también sabemos que él es también muy dado a hacer demostraciones que más que tener algún impacto real son lo que coloquialmente se diría postureo, ¿no? Él es muy dado a ese tipo de posiciones y cambia mucho de opinión de una vez a la otra. Ahora, Orsi le va a tocar, llega a una coyuntura general de relaciones internacionales en la región, en polarizadas, que acompañan además un mundo polarizado, donde otra vez repito, a veces el realismo de a lo que realmente nos estamos ateniendo ha pasado por una imagen un poco más ideológica que otra cosa. Y lo mismo lo podemos ver con las declaraciones acerca de Venezuela. Latinoamérica ha sido históricamente muy lenta en poder reaccionar a violaciones de derechos humanos o a sobre excesos por parte de los órganos ejecutivos cuando son de una ideología contraria a la misma. Lo hemos visto como la izquierda alrededor se ha, hasta muy recientemente, y todavía pone a muchos líderes de la izquierda con el tema Venezuela, con el fraude que hubo este año, todavía los pone en una situación incómoda y lo lento que fueron para denunciar los abusos en Nicaragua. Pero de la misma manera, la derecha también es sumamente lenta para denunciar lo que ocurre internamente en los países. Ahí tal vez el mérito es de Boric, que ha tratado de romper con este esquema. Entonces, a este panorama es al que se une Orsi, que también da un cambio de derecha a izquierda en Uruguay. Sí, sobre Venezuela que usted estaba hablando ahí, Cristi, pues ya el presidente electo Orsi ha dicho en reiteradas ocasiones que lo que hay en Venezuela es una dictadura y que hay un régimen autoritario, pero también ha dicho que todavía falta tiempo para su fecha de posesión, el 1 de marzo, y habrá que ver si se alinean algunas cosas para invitar a Maduro a esta posesión. ¿Cómo entender esta postura sobre lo que pasa en Venezuela y de la relación que tendría Uruguay si así se determina? Aunque ya Orsi también lo ha dicho que hay diferencias muy claras. Incluso Pepe Mujica lo ha dicho, que el totalitarismo es absolutamente rechazado. Enrique. Bueno, Hugo, no, yo creo que aquí es importante leer las palabras que nos hace pues, el presidente elector, sí, en el sentido de, primero, en las relaciones internacionales tenemos que tener en cuenta que hay estados, eso es lo primero, y que como tal Venezuela es un estado soberano con los elementos principales de cualquier estado establecidos en la Convención de Montevideo del año 1936. Más allá del Estado hay un régimen que no ha sido o que no va a ser reconocido por muchos países. Y es aquí en el segundo nivel donde sí hay cierta contradicción, porque si bien yo
reconozco que Venezuela es un Estado, pues en el segundo nivel las declaraciones, en ese segundo nivel de análisis, las declaraciones de Orsi sí son algo contradictorias, porque yo no puedo invitar al jefe de Estado, jefe de gobierno de un país en el cual considero que las elecciones fueron fraudulentas, donde la información no ha sido pública. Y esto sí contradice un poco de una parte, decir de que hubo un fraude, que hay un régimen, y un poco también retomando las palabras de Pepe Mujica, que es un totalitarismo, y otra parte decir, voy a invitarlo a mi posesión, porque eso sí sería legitimar el gobierno. Recordemos que Maduro pues se posesionaría en enero, y el invitarlo a su ceremonia de posesión en marzo, por sí estaría legitimando. Y diciendo en otras palabras, claro, acá ocurrió algo, sin embargo tenemos que movernos para adelante, pero yo creo que aquí sí hay una línea roja y sí esperaría que de pronto pueda ser estas declaraciones parte de entrar a un momento muy crítico, como lo mencionaba Cristi, en el sentido de que las relaciones a nivel regional están tensas, hay muchas divisiones, bloques, y que de pronto fue contextualizado o descontextualizado como da sus declaraciones, y que de aquí a su posesión esta posición pueda cambiar. Cristi, ¿cómo catalogamos la izquierda que representa Yamandu Orsi? Conceptualizarla, yo creo que a este momento, como ha sido históricamente la izquierda en Uruguay, es una izquierda que es una centroizquierda que ha respetado las reglas del juego y que estaría más cerca a posicionarse, por lo menos internacionalmente, esperaría yo, cerca de Boric y sobre todo más cerca de Boric y tal vez de Lula, que de otro tipo de izquierda, ¿no? Aquí yo voy a hacer eco de las palabras que acaba de decir el profesor, y es un poco ¿a qué papel va a venir a jugar en una situación en la que, como repito, poder validar el régimen de Venezuela ha sido una piedra en los zapatos de los países que tienen hoy mandatarios de izquierda? Y es, ¿vamos a legitimar el régimen o vamos a decir, aunque nos incomoda ideológicamente, vamos a salir a denunciar lo que fue? El tema de Venezuela le ha hecho mucho daño a la izquierda latinoamericana en general. ¿Por qué? Porque de la misma manera que la extrema derecha le ha hecho daño a los partidos europeos de centro derecha y no totalmente divorciarse de esta extrema derecha, como pasó un poco en España, para Latinoamérica, las izquierdas las izquierdas democráticas, las izquierdas de centro, no solamente las de centro izquierda, pero las izquierdas democráticas, no saber y no haberse logrado divorciar ideológicamente y poner líneas rojas a estos dos regímenes que tenemos en la región, Nicaragua y Venezuela, que no son democracias y no juegan en el mismo plano que las otras izquierdas. Esto le ha costado mucho a la izquierda en general como bloque ideológico en Latinoamérica. Y acordémonos que hay que hacer una diferencia entre lo que es un régimen dictatorial y un régimen totalitario. Un régimen dictatorial es un régimen donde no hay contrapesos y donde un grupo político maneja el Estado. Sin embargo, regímenes totalitarios, que es lo que vimos esta semana en Nicaragua, es lo que estamos viendo en Venezuela cada vez más, son regímenes que tratan de ir más allá, mucho más allá del control político, y tratar de controlar culturalmente a todos los aspectos de las sociedades. A eso llegó Nicaragua ya prácticamente, y Venezuela se está posicionando cada vez, a medida que crece la oposición interna, se va posicionando cada vez más hacia ese lado. Analizamos a esta hora la llegada de Yamandu Orsi a la presidencia de Uruguay. Nosotros hacemos una pausa para comerciales, pero ya regresamos para hablar de otros temas que nos interesan en el Cono Sur. Y vamos a hablar de Argentina al regreso. Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Cono Sur por NTN 24, el canal de las Américas.
Continuamos en Club de Prensa Conosur. Hoy nos acompañan Cristi Ramírez y Enrique Prieto Ríos. Continuamos con el tema de Argentina, porque el presidente de este país, Javier Milei, aseguró que ya no tiene enemigos, sino rivales, en una entrevista con The Economist. Además, la publicación de la prestigiosa revista británica destacó los logros alcanzados por el enfoque libertario del mandatario argentino, pero también advirtió los riesgos que subyacen en la economía de la Argentina. Bueno, Milei ya cumple el próximo 10 de diciembre su primer año en el poder. Un país que recibió con una inflación disparada, hechos de corrupción, todo un manejo irregular de las finanzas del Estado, pero que hoy muestra ya signos de una recuperación. La inflación se ha reducido, el gasto público es 30% menos. ¿Qué finanzas deja, Cristi? ¿Qué enseñanzas deja este primer año de Javier Milei? Sí, primero para entender a Milei hay que entender el contexto del que venía. Probablemente una figura como, exactamente, una figura como Milei sería altamente impopular en casi cualquier otro tipo de país. Pero dado a la crisis que venía de tantos años del manejo del peronismo, acordémonos que después de la dictadura, el peronismo es el único partido que lograba terminar siquiera sus gestiones, con excepción de la gestión de Macri, que logró terminar, pero ese era siempre el chiste, ¿no? Todo quien no sea peronista no termina su gestión en Argentina. Macri fue el primero. Y el desgaste, más allá del peronismo en general, del kirchnerismo en particular. Y es verdad que hizo cosas que Macri hubiese querido soñar hacer. Con ese repunte económico y sobre todo con la inflación, como yo siempre digo, la inflación siempre va a tener descontento político, y es la razón por la que los mandatarios, cuando llegan al poder en crisis inflacionarias como la que recibió Milei, lo primero que quieren hacer es atacar la inflación, cosa que sin duda Milei lo ha hecho. Ahora, con esto también han venido otras consecuencias. La pobreza subió más del 11% y todavía para finales de año se espera una recesión que hubiese sido mucho peor si en los granos y la cosecha no se hubiese cotizado tan bien en el mercado internacional. El Fondo Monetario Internacional espera que para el 25 empiece ya en una trayectoria de crecimiento alrededor del 5%, que sería bastante impresionante para la economía argentina al último tiempo. Pero lo más importante que habría que destacar es que Milei, a pesar de lo que a veces como suena y lo que dice, y su debilidad, ha logrado mantenerse dentro de las reglas del juego constitucional. Y eso es algo que él, en su entrevista con The Economist, trata de hacer mucho énfasis. Las reformas que él ha logrado hacer las ha tratado de mantener dentro del marco constitucional. Sí, precisamente allí, en esta entrevista en The Economist que le hicieron a Javier Milei, el mandatario menciona que ya no tiene enemigos sino rivales, que no quieren que al país le vaya mal. Enrique, te pregunto a ti, ¿ha logrado Milei darle un vuelco a la clase política argentina que él mismo ha tildado en muchas ocasiones como de ladrones y criminales? Bueno, bien, recordemos que Milei llega con una campaña contraria no solamente a la clase política, sino al Estado. Y él une estas dos figuras bajo un discurso: es el Estado no funciona por la clase política, pero también una clase política muy apegada al poder y a la corrupción, porque hay un Estado muy fuerte. Y esto es importante mencionarlo porque él entra en una campaña totalmente de desregularización en esta entrevista, por ejemplo, que una parte es curioso porque le dice al periodista de Economist: yo los considero a ustedes socialistas. Pero en esta entrevista dice que tiene planeado 3.200 medidas para desregularizar el mercado argentino, incluyendo temas, por ejemplo, como Airbnb, todo lo que tiene que ver con plataformas. Y es en este sentido que él trata de alejarse no solamente de una idea de que el Estado debe ser todo, y en este sentido toma una posición liberal tradicional de política frente al Estado, económica también, pero al mismo tiempo dice: mientras que reduzcamos el Estado, también estamos reduciendo la clase política que ha sido totalmente corrupta y que ha usado el Estado de forma indebida. Y así, por ejemplo, pasamos de 17 ministerios a 8 ministerios. Pero el punto de Cristi
es importante resaltarlo y quiero volver a algo que ya mencionaba. Es que aunque esto puede verse muy bien en temas de el PIB y el crecimiento, la reducción de inflación, no podemos abandonar los impactos sociales que se están dando en Argentina. Como profesor, para mí es imposible no ver todo el retroceso que se está dando al desfinanciar la universidad pública. Es decir, pensemos en una universidad como la UBA, la Universidad de Buenos Aires, muy conocida por toda Latinoamérica y que claramente ha sido impactada de forma negativa por las políticas de Milei. Entonces, claro, acá para concluir es que él conecta clase política con Estado y este tiene el riesgo de que medidas como las que ya están siendo adoptadas, que si bien tienen un reflejo bien en el mercado internacional, van a tener unos impactos muy precisos en claves de derechos económicos, sociales y culturales y que en el mediano plazo claramente van a tener impacto social negativo para la Argentina. Sí, eso ha pasado, Enrique, allí como lo apuntábamos con el tema de cómo cree o cómo hace sus relaciones con los líderes de su país, pero también hay otro tema que me llama mucho la atención, porque también le ha pasado lo mismo con líderes de otros gobiernos. Por ejemplo, Milei ha dicho que no podía comerciar con un asesino, refiriéndose a Xi Jinping, pero ahora dice que es un socio fabuloso. Y también había criticado a Lula, de quien dijo no podría ser su amigo. Pero las dinámicas de la política han hecho que Milei esté un poco más matizado, Cristi. Milei, como buen populista, es bastante flexible entre lo que dice una vez y lo que después dice, después vuelve a decir. Pero con el tema de Lula, él se ha hecho mucho énfasis que él no es amigo de Lula, él no va a ser amigo de Lula, sin embargo, entiende la importancia de su relación, de la relación de Brasil y Argentina. Es algo que le ha dejado bastante claro. Yo creo que también lo que pasa, y lastimosamente, usualmente ese discurso antiestado, que también lo hemos visto en Estados Unidos con el gobierno que viene, yo usualmente no creo que es provechoso a largo plazo para los países. Sabemos que sin Estado no hay desarrollo social. El caso argentino en particular, lo que pasa es que este discurso también pasa por un rechazo a lo que es claro, evidente y es cierto, como lo dijo el politólogo Francisco Paniza, y es un Estado que llevaba casi más de 2 décadas totalmente politizado. Y lo que pasa es que entonces nos vamos como a 2 extremos. Eso recibe, ese discurso recibe tanto eco en Argentina, porque es verdad, el kirchnerismo hizo del empleo público un botín político en muchas ocasiones. Esa fue una de las grandes reformas que Macri no pudo hacer. Entonces, lo que pasa es que ¿dónde llevamos el límite? Y con Milei todo está cargado de un discurso tan ideológico que uno nunca sabe hasta dónde es la parte técnica que había que hacer para despolitizar un Estado que tenía una connotación altamente política y después el simplemente totalmente desarmar lo que es necesario para el desarrollo de un país. Entonces, este es el momento en que se encuentra. Ahora, ¿qué pasa? Milei sigue siendo un presidente institucionalmente débil. Él no tiene el control del órgano legislativo, no tiene mayoría en el órgano legislativo. Tienes un acuerdo con el gobierno del PRO, el gobierno de Macri, por debajo de la mesa, que lo ha ayudado a impulsar mucho de estas reformas. Pero él es institucionalmente débil. Lo que pasa es que en este momento es un presidente altamente popular. Bueno, hacemos una segunda pausa en este Club de Prensa Cono Sur. Ya regresamos para la parte final de nuestro programa. Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Cono Sur por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en este Club de Prensa Cono Sur hablando de diferentes temas que hacen parte de esta parte del planeta, de esta parte de esta América Latina. Y el otro tema es el que nos reúne hoy, es que los presidentes Javier Milei y Gabriel Boric
tuvieron discrepancias en la reciente cumbre del G20 en Brasil. La relación ya venía resentida desde hace unos meses, pero según la prensa argentina y fuentes diplomáticas, el hecho de enviar una delegación de menor rango a la conmemoración de los 40 años del Tratado de Paz y Amistad, realizada el pasado lunes en el Vaticano, no solo supuso un desaire a Boric, sino que también reflejó la difícil relación que el mandatario argentino ha tenido con el Papa Francisco. Diferencias muy marcadas entre Argentina, bueno, en este caso con el líder Javier Milei y el presidente Gabriel Boric, y también con el Papa Francisco, Enrique. Sí, efectivamente, Hugo, pues aquí como lo venimos diciendo, en el caso de Milei, que es una persona populista, que habla mucho, aunque no necesariamente siempre actúa de la misma forma, en este caso sí ha sido muy consecuente, es decir, su distancia ideológica frente al presidente chileno Boric y también, claramente, al Papa Juan Pablo II, argentino, pero un argentino progresista que uno lo podría catalogar en un centro izquierdo un poco, claramente ha generado que las relaciones no sean fáciles. Y aunque Milei en otros casos, como ya lo mencionábamos antes, en el caso de China o en el caso de Brasil, ha tratado de ser muy pragmático, en este caso, frente a específicamente a Boric, ha generado que su posición ideológica sí afecte en cierta medida su relación bilateral con el otro jefe de Estado. Y no menos decirlo con el Papa Juan Pablo, con el Papa Francisco, que es argentino, ¿no? Y es importante recordarle a todos los televidentes que la razón por la cual se invita a esta conmemoración no es en el Vaticano, no es necesariamente porque Francisco sea argentino, sino porque el Papa que medió en ese conflicto entre Chile y Argentina en el año 1984, lo que se llamó el conflicto de Beagle, fue el Papa Juan Pablo II. Entonces, claro, acá la idea de celebrarlo en el Vaticano era celebrar esa victoria política del catolicismo, pero claro, tenemos un factor muy particular y es que el Papa actual es argentino y una posición ideológica contraria a Milei. Esperemos cómo continúan estas relaciones. Yo creo que tampoco se van a deteriorar más de lo que ya se han deteriorado, porque Milei va a seguir siendo muy pragmático. Esto sin, claro, ser muy soñadores de que van a mejorar, no. Yo creo que en el estado que están van a continuar y esperemos a ver qué más ocurre en las relaciones bilaterales entre Chile y Argentina en el próximo año. Sí, esta situación es de división, ¿no? Y tú lo marcabas al principio del programa hoy, Cristi Ramírez, que son las cosas que nos dividen en bloques en América Latina, los de izquierda y los de derecha. ¿Debería el presidente Milei cambiar su discurso un poco también para que esas diferencias no se sientan tan profundas en nuestro continente? Cristi, ¿perdimos a Cristi? Yo creo que sí. Ahí está. Yo creo que en este caso es más un símbolo que va a tener muy pocas repercusiones. Son estos actos un poco simbólicos que personas que tienen un tipo de hacer política como la tiene Milei les encanta hacer, sobre todo porque las pueden hacer sin que haya mayores repercusiones reales. Sí, él ha tenido una distancia histórica con el Papa, incluso antes de ser presidente, el Papa sí ha estado de cierta medida, desde muy joven, en su política más alineada al peronismo histórico, y esto a Milei siempre le ha producido rechazo desde antes de ser presidente, desde candidato, incluso desde antes de ser candidato. Pero habíamos visto con el tiempo cómo la relación entre ellos había mejorado un poco. La relación con Boric no va a mejorar, pero tampoco va a empeorar. Y tampoco creo que este acto, como lo acaba de hacer, va a tener repercusiones mayores en las relaciones de dos países que tienen importantes relaciones bilaterales. Yo no veo ningún cambio en ese momento y es este tipo de símbolos que Milei lo puede hacer porque el pago, el costo es muy, muy bajo. Sí, también tú decías al comienzo también de este programa, Cristi, que retomando un poco a Orsi, que se podría alinear más hacia el sentido de la izquierda que ha tenido Boric en la región. Eso también haría que las
situación se complejizara aún mucho más con Milei? Bueno, pero es que Orsi ha sido fue sumamente crítico en campaña de Milei, ¿no? Duro. Esta relación es una relación que va a tomar un poco de pragmatismo por ambos lados, porque aquí también, otra vez, estamos hablando de que Argentina es el cuarto socio comercial de Uruguay y es el octavo socio Uruguay de Argentina, ¿no? Entonces, Orsi fue muy duro, o sea, él se posicionó desde otra vereda tan fuerte con Milei que va a tener que llegar cierto nivel de pragmatismo de ambos líderes para poder, limar asperezas. Ahora, si agarramos las posiciones de los dos, de lo que ha dicho Orsi, que al final la relación es entre estados y no presidentes, lo mismo que ha dicho Milei, pues el pragmatismo tiene que primar en esta situación. Enrique, ¿le hará falta, pues es que apenas Milei está cumpliendo un año en el poder, ahorita el próximo mes de diciembre, y todavía le falta mucho tiempo, mucho camino por recorrer? ¿Le hará falta mejorar esa relación con el presidente Boric para lo que sigue de su administración? Yo no creo que le hará falta mejorarla, yo creo que seguirán como han venido relacionándose en los últimos meses, es decir, de una forma muy pragmática, sin que se encuentren en un momento de relaciones amistosas entre los dos jefes de Estado, es decir, simplemente relaciones estatales y no necesariamente unas relaciones personales fuertes entre los dos jefes de Estado. Y recordemos acá yo quiero traer algo a colación y es lo siguiente, recordemos que el primer mandatario internacional que asistió a la fiesta de celebración de Donald Trump pues fue Milei. Y su cercanía también con Elon Musk. Y esto, ¿por qué lo traigo a colación? Y es porque Trump también ha dicho, miren, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Entonces yo creo que bajo esa lógica, esa cercanía política, ideológica entre Milei, entre Trump, también vamos a ver que esa política exterior de Argentina va a continuar en ese efecto de un alejamiento entre los jefes de Estado, pero una practicidad entre los dos estados. Muy bien, es parte de lo que hemos analizado en esta club de prensa del día de hoy. Vamos a hacer una pausa comercial muy cortica y ya regresamos para hablar de un tema que nos intriga a todos. Nos salimos un poco del tema Cono Sur, pero vamos a hablar de Venezuela. Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Cono Sur por NTN 24, el canal de las Américas. Se nos acabó el tiempo y no logramos hablar del tema de Venezuela, pero yo quiero agradecer a nuestros invitados desde Londres, en Reino Unido, a Cristi Ramírez, periodista y analista política. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Y también desde Bogotá, inmensamente agradecido con Enrique Prieto Ríos, doctor en Derecho Internacional y académico de la Universidad del Rosario. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Ustedes sigan en la sintonía del Canal de las Américas. Gracias por haber estado con nosotros. Esto es Club de Prensa Cono Sur.